Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es Home Studio. Hoy estamos de fiesta. Estamos hoy de fiesta, gocémonos hermanos. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a comenzar estamos comenzando un nuevo estudio. Y lo vamos a hacer en literalmente el libro de Leví o Mateo. Así que para todos los que vayan a ver esta transmisión, pues realmente mi idea es poderles motivar a que cada uno de ustedes puedan comenzar a estudiar la Biblia de una forma disciplinada, ordenada y sobre todo que literalmente lo hagamos, porque tomemos ese tiempo para estudiar la palabra de Dios, porque a veces no lo hacemos. Yo por muchos años estuve simplemente picando de aquí, de allá, capítulos, versículos, libros de de lo otro, y de verdad que es una muy mala manera de estudiar la Biblia, así por partes, y que si hoy puedo, si hoy quiero, entonces pues estoy de una manera motivada haciendo esta nueva aventura, y vamos a comenzar con el libro de Mateo. Así que ahí va a ir quedando estos estudios grabados para todos los que gusten acompañarme, pues aquí estamos nuevamente, y esto es lo que queremos hacer por el resto de nuestra vida, estar llevando este mensaje de salvación. Así que el libro de Mateo nos va a sumergir en un nuevo tiempo para la iglesia, para el pueblo, para la nación que le pertenece a el Dios eterno, aquel que nos ha llamado y nos ha salvado, nos ha rescatado y nos ha mostrado su gracia, amor y misericordia a través de su Hijo. Y de eso se trata el libro o evangelio de Mateo. Dice así, fecha, autor, obviamente se lo han atribuido a Leví, que es su nombre original. El nombre de Leví, su significado es de origen hebreo, que viene de la raíz lavá, cuyo significado es unir, o que se puede interpretar también como el que une a los suyos. Y es que acuérdense que esto de Leví es uno de los nombres de los 12 patriarcas, de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Y era una de las tribus también de los llamados levitas, de los que iban a ser sacerdotes y servidores a tiempo completo, quienes no iban a poseer heredad de tierras o ganado o agricultura, sino que literalmente se iban a dedicar al servicio dentro del templo de Jerusalén. Ahora, esto es solo el nombre de Leví. No sé, creo que fue Roma quien le cambió el nombre por Mateo. No estoy seguro, pero su nombre verdadero es Leví. Así que, pues debieran haberle dejado el nombre original, el nombre de Leví. Ese es su verdadero nombre. No sé por qué se lo cambiaron a Mateo, pero pues así quedó, latinizado como Mateo. Bueno, entonces ese es su nombre, eso significa unir o el que une a los suyos. La fecha de escritura pues se cree que entre el año 50 y el 70, después obviamente de nuestro Señor Jesucristo, periodo que abarca alrededor de 37 años. Y el trasfondo, vamos a ver cómo es que llega este libro, o lo ponen como el primero del Nuevo Testamento. Dice, el Antiguo Testamento había concluido
con los profetas de Dios que predecían la venida del Mesías o del ungido. Acuérdense que Mashiach es en lengua hebrea, Cristo es en lengua griega. Al traducirlo cualquiera de los dos significa al español, al traducirlo al español significa ungido. Entonces de eso es que hablaban los profetas, Malaquías, Zacarías, Abdías, Joel, Amós, todos los profetas del Antiguo Testamento hablaban precisamente de la llegada del Mesías y que entraría a la historia del pueblo, de la iglesia, de la nación de Israel, para traer redención y liberación a su pueblo. Así que pasaron unos 400 años, se cree, entre el libro de Malaquías, que es el último del Antiguo Testamento, hasta el comienzo del ministerio de Jesús, o de Jesucristo, o de Yeshua. Así que el Nuevo Testamento se comienza con el libro de Leví o Mateo, que revela el cumplimiento de estas profecías en Yeshua o en Jesucristo. Entonces, todo lo que en el Antiguo Testamento se profetizó, se habló acerca de la llegada de un Salvador, del Hijo de Dios, lo tenemos plasmado en el Nuevo Testamento, empezando con el libro de Mateo o Leví. El Mesías largamente esperado, Mateo, un judío cobrador de impuestos para el gobierno romano, recibe un llamado de Yeshua o de Jesús para convertirse en uno de los 12 apóstoles. O sea, no solamente en discípulo. Mateo o Leví no solamente fue un discípulo, sino se convirtió también en un apóstol, o sea, en un enviado. Para los que no saben, la palabra discípulo, pues es un alumno, alguien que sigue a un maestro, que sigue sus enseñanzas, pero que, según tengo entendido, en el mundo judío, uno podía elegir a su maestro. Ahora aquí sucede lo contrario. Jesús o Yeshua, ¿qué hace? Él escoge a sus discípulos, que era algo muy raro para ese tiempo. Entonces Mateo o Leví era judío, obviamente como todos los que escriben la palabra de Dios, la gran mayoría son judíos o hebreos o israelitas, pero era cobrador de impuestos para el gobierno romano. Eso era un poco mal visto, era como que, salud Román, estamos en la introducción todavía. Era un poco mal visto ese hecho de ser cobrador de impuestos, y más si los impuestos que te cobraba Mateo o Leví literalmente iban a parar a las arcas de Roma. Acuérdense que Roma era ya quien dominaba el mundo conocido en la época en que se escribió, en que Jesús vivió y en que se escribió este evangelio de Mateo o Leví. Entonces Roma tenía dominado a los judíos y Mateo pues era un cobrador de impuestos para el gobierno romano, así que no era muy bien visto de entrada Mateo o Leví. Recibe un llamado de Jesús para convertirse en uno de los 12 apóstoles. Apóstoles, volvemos a decir, ¿qué significa apóstol? Enviado, simplemente enviado. Así como cuando enviamos a nuestros hijos a la tienda, que les decimos, tráeme arroz, tráeme frijol, tráeme un tomate, tráeme esto. Esa palabra enviado, o esa acción de enviar, eso es la palabra apóstol. No hay algo sobrenatural y que, wow, vuelan y se sacan varita mágica y hacen cosas fuera de lo... No. La palabra apóstol es una palabra griega que solo significa enviado. Eso es todo. Jesús los envió ¿a qué? A predicar el evangelio del reino. Así que este evangelio a menudo es el relato de un testigo ocular. O sea que es importante este evangelio de Mateo, con el que estamos comenzando hoy este estudio del Nuevo Testamento, porque Mateo o Leví fue un testigo ocular, fue un testigo de la vida de Jesús, del ministerio más bien, del ministerio de Jesús que Jesús desarrolló, pero también de su muerte, de su resurrección y de su ascenso a los cielos. Entonces, posiblemente el lugar de escritura Antioquía, los destinatarios principalmente judíos, pero también gentiles que se habían hecho a la fe judía. Esto es importante decirlo. No existía cristianismo
O sea, Jesús no predica una nueva religión llamada cristianismo. Eso es así. O sea, Jesús lo que vino a hacer es a predicar acerca del reino de Dios, el cual ya se había manifestado desde Adán y Eva. Solo que Adán y Eva, obviamente, al desobedecer los mandatos, los preceptos, los mandamientos, las instrucciones de Dios, que Dios les había dado como parte de su reino sobre la tierra, pues literalmente al desobedecer eso, abrieron la puerta al enemigo, escuchándolo, siguiendo la voz del Satanás, pues en forma de serpiente, y literalmente pues se perdió lo que Dios le había dado al ser humano de sojuzgar la tierra, de que literalmente fuera dueño de la tierra, y al desobedecer a Dios pierde esa parte legal y se la brinda a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás. Por eso es que Jesús tiene que venir y viene a destruir lo que el diablo había hecho, lo que el diablo legalmente se había apoderado de este mundo y de nuestras vidas. Pues literalmente Jesús viene a destruir esa parte legal y Él viene a ser el nuevo Adán. Entonces Jesús no habló nunca de cristianismo. Eso sí quiero enfatizar, porque el cristianismo, de entrada el nombre Cristo, vuelvo a decir, es una palabra griega. Cuando tú dices Cristo, estás hablando en griego, y nosotros no somos griegos para hablar griego. Nosotros deberíamos decir el ungido, que eso es lo que significa la palabra Cristo. Es la misma palabra en hebreo Mashiach o Mesías. Entonces, Jesús vino a predicar acerca del reino de Dios, no de una nueva religión. Jesús vino a llevarnos de nuevo, de regreso al Padre, a través de Él, a través de cómo guardar los preceptos, los mandamientos, los principios y todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos. A cómo se mueve el reino de los cielos, así debiera moverse aquí la tierra. Los ángeles que sirven y adoran a Dios allá arriba en el cielo, ellos sí guardan los mandamientos de Dios, las leyes, los preceptos, todo. Por eso Dios, eso es lo que viene a hacer Jesús, a llevarnos de nuevo al Padre, al reino que nos había sido dado. Muy bien, el Evangelio de Mateo provee una conexión vital entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, no debiera llamarse Antiguo y Nuevo Testamento, sino debiera llamarse simplemente el Testamento de Dios, el cual tiene su cumplimiento con la muerte de Jesucristo, o de Yeshua el Mesías. Así que Mateo o Leví comienza delineando la genealogía de Jesús o de Yeshua. ¿A través de quién? De José. Esto también es importante. No debemos pasar por alto que Jesús, Yeshua, es de la simiente de Abraham, y hoy lo vamos a ver. Vamos a leer el capítulo 1, solo estoy haciendo la introducción. Vamos a ver en el capítulo 1 cómo la genealogía de Jesús desde Abraham hasta David, desde David hasta Jesús. Entonces hay 14 generaciones desde Abraham hasta el rey David, y otras 14 hasta creo que Joacim, rey de, ahorita lo vamos a ver, y otras 14 desde Joacim hasta Jesús o Yeshua. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que Jesús era 100% ser humano. O sea, Jesús, Yeshua, vino en carne. Déjenme nada más cerrar tantito la puerta porque me está entrando mucho mosquito. Ahora sí, ya estamos acá de vuelta. Entonces Jesús vino 100% en carne, y el que nos comenta eso también, que casi nadie lo comenta ni lo reafirma en muchas iglesias, en muchos lados, es el apóstol Juan. Todo espíritu que no confiesa que Jesús
vino en carne, o sea, a eso se refiere, a que fue 100% humano. Aquí está, Primera de Juan 4:3. Para los que van a ir anotando, Primera de Juan 4:3 dice: todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y tiene por ahí otra referencia, dice: en esto conocéis el espíritu de Dios y el espíritu del error. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús o que vino en carne, este es el espíritu del anticristo. Hijos míos, ustedes sois de Dios, dice el apóstol Juan, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, Jesús o Yeshua vino en carne, de la simiente de Abraham. Por eso la importancia que le da aquí Mateo, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 1, arrancando con la genealogía desde Abraham. O sea, la descendencia de Abraham prometida a Dios, que en su simiente, en su semilla, serían benditas todas las familias de la tierra, es Jesús, es Yeshua. Muy bien, así que vino a través de José, a través de María, que era una muchacha virgen, una doncella, y para cumplir también las profecías. Jesús también se bautiza, es tentado. Todo esto es lo que vamos a ver en este libro de Mateo. La tentación de Satanás a Jesús en el desierto. Jesús habla y da enseñanzas que incluyen aquí en Mateo o Leví el sermón del monte, la comisión de los 12, las parábolas del reino, la comunión en el reino y el discurso en el monte de los olivos acerca del futuro. Todo eso es lo que vamos a ver aquí en este libro de Mateo, en este evangelio de Mateo. Dice: durante la semana final de Jesús tiene lugar su traición, juicio, crucifixión, sepultura y resurrección. Mateo o Leví concluye con la gran comisión, un llamado a todos los creyentes. Y sí, si tú eres hijo de Dios, tú eres llamado también a compartir, a predicar, a publicar, a declarar la palabra de Dios a todo ser viviente, a toda criatura. Ahora, ¿qué es lo que vas a decir? Hace ratito hablando con Román, precisamente, Zapata, tenemos que ser primeramente discípulos. ¿Y quién es un discípulo? Pues es un alumno. Así como mandamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan, así nosotros tenemos que aprender de la palabra. ¿Qué tenemos que saber de la palabra? Pues precisamente el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros y con el resto de la humanidad. Entonces, primero necesitamos ser discípulos, alumnos. Una vez que aprendamos, que leamos, que aprendamos, que estudiemos la palabra, ahora sí podemos ser enviados. Como la palabra misma dice, apóstol es enviado. Muy bien. Palabras claves que vamos a ver acá: cumplimiento, reino de los cielos. Mateo le visita mucho los libros del Antiguo Testamento para hacer aún más sólida la declaración de que Jesús o Yeshua es el cumplimiento de la promesa acerca del Mesías Salvador del mundo. El término reino de los cielos es usado repetidamente por Mateo Leví para presentar las buenas noticias de que Dios está presente en la persona de Yeshua. Acuérdense que uno de los nombres que le dice el ángel a María y a José que le van a poner no es Jesús, sino es Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que viene de una palabra hebrea que se llama emuná, o que se dice emuná, de la cual proviene la palabra fe o fidelidad. Entonces, Emmanuel significa Dios está con nosotros, o la fe de Dios no nos falta. Eso significa Emmanuel. ¿Qué más? Dice, entonces, las buenas noticias que Dios está presente en la persona de Yeshua, de Jesucristo, y vive para reinar en las vidas de los hombres. Ese término no aparece en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Ok, los temas también que vamos a ver acá. Dice, hay un solo Dios verdadero, pero en 3 personas. Dios Padre,
y no sabemos realmente cómo es ese asunto, porque están los trinitarios que hablan de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero también están los unicitarios que dicen que Dios es uno, como dice el Shema Israel: he aquí, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y están los que también tienen la interpretación de que es el Padre y el Hijo, y ambos son espíritu. Entonces, sea como sea que lo logremos entender, lo importante es que Dios se ha manifestado como un Padre, se ha manifestado como Hijo y se ha manifestado como el Espíritu Santo que es Él. Entonces, de alguna otra manera que tú lo entiendas, yo no tengo problema con eso. Que si los testigos de Jehová lo entienden de una manera, que si los evangélicos lo entienden de otra manera, que si el catolicismo dice de otra manera, entonces, pero son cuestiones de interpretación nada más. Nadie posee la verdad absoluta más que lo que la palabra dice. La palabra no se equivoca. Los que nos podemos equivocar somos nosotros. Así que dice aquí: los parámetros de Dios son elevados, pero el ejemplo que nos dio Jesús es perfecto. Yeshua o Cristo es suficiente para cualquier necesidad que tengamos. Los caminos de Dios son infinitamente más altos que los caminos del mundo. Yeshua o Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para redimir a un mundo perdido, y con su sacrificio perfecto y aceptable. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a la lectura tal cual de este evangelio, del evangelio de Mateo. Dice así, aunque miren, por aquí tengo algunos datos. ¿Cuánto tiempo llevamos? Todavía estamos, dice, algunos datos. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, ya lo vimos. Ya también vimos esto. Yo creo que esto ya lo vimos. Vamos a irnos directo entonces a la lectura del capítulo 1. Dice antepasados, dice en Nueva Traducción Viviente, y en Reina Valera 1960 dice genealogía de Jesucristo. Genealogía de Jesucristo. El siguiente, dice, es un registro de los antepasados de Jesús. El Mesías, descendiente de David, del rey David y de Abraham. En Reina Valera dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, genealogía viene de genes. Yeshua, Jesús, es de la simiente de Abraham y de Jesús. Abraham, dice acá, fue el padre de Isaac. Acuérdense que Abraham tuvo su primer hijo, que no fue Isaac, sino fue Ismael, pero no con su esposa, sino con Agar, la sirvienta egipcia. Dios le había prometido tener un hijo a él y a su esposa, pero sabemos que lo buscaron a través de el esfuerzo humano, que fue precisamente el darle a la sirvienta para que tuviera hijos con ella, y Dios le dice, no es así, tú, Sara, vas a tener un hijo. Se rió Sara y por eso le pusieron Isaac, que significa en tiempo pretérito o futuro, reirá. Eso es lo que significa el nombre de Isaac. Entonces Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob. Acuérdense de Jacob, el que era hermano gemelo, se cree mellizo de Esaú, al cual le pidió a comprar la primogenitura y se la vendió, y luego quería matarlo porque lo odió de que no solo le compró la primogenitura, sino que también le robó la bendición del padre, que era algo muy, muy especial para el pueblo de Israel, la bendición del padre. De hecho, Dios siempre ha establecido que la bendición de lo alto viene así: Dios Padre, Jesucristo como cabeza del hombre o del padre de familia, luego hacia los hijos. No es que haga de lado la bendición de la madre, digo, la madre o las mamás son una gran bendición, pero Dios respalda la bendición de un padre. Y Jacob fue el que obtuvo de una u otra manera, con ayuda de su mamá, la bendición de su padre Isaac, que ya estaba un poco cegatón, y por eso vinieron luego las broncas y los pleitos
entre ellos, entre Esaú y Jacob. Entonces Jacob fue el padre de 12, acuérdense, pero en la genealogía de Jesús está Judá y de sus hermanos. Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón fue el padre de Ram fue el padre de Aminadab. Leí un comentario hace ratito de que puede sonar un poco aburrido ir leyendo que fulano fue, pero miren qué tremendo el hecho de poder saber quiénes fueron tus antepasados. Nosotros desgraciadamente al venir los españoles nos dejaron en una ignorancia total, no solamente en cuanto a las genealogías, sino en cuanto a todo el conocimiento que tenían nuestros ancestros indígenas, que muy posiblemente eran las 10 tribus del pueblo de Israel, que ya hemos visto también de alguna manera, pero eso es otro estudio, pero nos dejaron en plena ignorancia y a lo máximo yo sé, obviamente mi papá, mi mamá, mis abuelos, porque los recuerdo, pero ya mis abuelos no tengo ni idea quiénes fueron. Mi mamá dice que era un español de su abuelo, de ella, o sea, mi bisabuelo. Entonces, pero de ahí yo no tengo ni la más mínima idea, ni la más remota idea de quiénes fueron mis antepasados. Y eso de verdad que me causa curiosidad. ¿Hay alguna manera hoy día con la muestra de ADN poder buscar tu genealogía hacia atrás, tus antepasados? Así que en algún momento me gustaría hacerlo para ver de dónde vienen mis antepasados. Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, no Salomón, Salmón, aunque también Salomón debe de aparecer por acá. Salmón fue el padre de Booz, ¿se acuerdan de Booz? No Booz Lightyear, sino Booz, hijo de Rahab, fíjense, hijo de Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? La prostituta, la ramera, así la manifiesta la palabra de Dios, quien protegió a los 2 espías en Jericó, a la cual le perdonaron la vida no solamente a ella por ese acto, sino a toda su familia. Dios le permitió no solamente salvaguardar su vida por ese acto de que protegió a los 2 espías de israelitas o hebreos, sino que le da el gran privilegio de ¿qué? De formar parte de la genealogía de los antepasados de Jesús, de Yeshua en la carne, obviamente. Imagínense. Por eso en algún momento Jesús le dice a los religiosos de su tiempo que el reino de Dios, o sea, que hacia el reino de Dios van más adelantados las prostitutas y los publicanos, que ellos mismos que eran religiosos y que se tapaban tras un manto de religiosidad todas sus fechorías y todo lo que había en su malvado y perverso corazón. Booz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Y aquí es importante señalar lo que leía igual hace rato, que son 4 mujeres las que son nombradas dentro de la genealogía de Jesús y todas ellas son gentiles, las mujeres. Entonces, algo que estaba prohibido por Dios, pero que aquí tiene su sentido más directo en que Dios ya tenía planeado que la salvación no solamente fuese para su pueblo Israel, sino fuera abierto a todo el mundo. Acuérdense que Dios quería que Israel fuese luz a las naciones, a los gentiles. Pero pues desgraciadamente ellos se encerraron en su burbuja, como muchos cristianos hacemos en algún momento dado de nuestra vida espiritual. Nos encerramos en nuestras burbujas los domingos y en los días de reunión y no salimos al mundo exterior a convivir y a formar parte de la sociedad y de la gente que está allá afuera, sumida hoy día en la pandemia y en toda esta situación tan terrible. Tenemos que involucrarnos, hermanos. Jesús vino y se involucró con todos.
con prostitutas, con publicanos, con fariseos, con todos, con niños, con adultos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hacer lo que Jesús hizo. Muy bien, entonces, Ruth y Booz fueron padres de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Isaí se llama mi hijo y de hecho le puse así porque viene de Isaías, que también significa salvación. Y imagínense, Isaí tenía muchos hijos, pero al rey David, lo tenían como era el más pequeño, lo tenían así como de menos. Y digo que de menos porque ya hemos estudiado esa parte cuando va el profeta Samuel a ungir a David como nuevo rey por la desobediencia de Saúl. Y Isaí, el papá del rey David, o sea, el papá de David, no lo menciona. Y el profeta Samuel es el que le pregunta, ¿no tienes más hijos? ¿Son todos estos tus hijos? Y dice, sí, hay uno que está cuidando las ovejas. Y de allá viene el corazón de pastor, del buen pastor que era David y del buen pastor que es nuestro Señor Jesús. Así que Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón, ya ven, aquí aparece Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Y esto igual, acuérdense de cuando vimos la historia de Salomón, fue todo un relajo. De David, cómo David adultera con Betsabé y manda a matar a su marido. Pero aún así Dios muestra su misericordia con David porque se arrepiente y le permite tener otro hijo llamado Salomón con esta misma mujer, y ese es el que hereda el reino y aparece obviamente en la genealogía que estamos viendo de Jesús, de Yeshua. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Todos estos fueron reyes. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Usías. Déjenme ver que aquí tiene algunos. Usías fue el padre de Jotam. Jotam fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Todos estos fueron reyes. Amón fue el padre de Josías. Josías fue el padre de Joaquín y de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Babilonia. Fíjense que hasta aquí, por eso lo señalan, que a partir de aquí de Joaquín es que se cuentan las 14 últimas generaciones hasta Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Dice, luego del destierro de Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel. Salatiel fue el padre de Zorobabel. Zorobabel fue el que es mencionado también en Nehemías, quien vino a reconstruir las murallas derribadas y quemadas a fuego de Jerusalén. Zorobabel. Zorobabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Eliakim. Eliakim fue el padre de Azor. Azor fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Akim. Akim fue el padre de Eliud. Eliud fue el padre de Eleazar. Eleazar fue el padre de Matán. Matán fue el padre de otro Jacob. Jacob fue el padre de José, esposo de María, pero aquí hay mano negra, ya sea de los escribas o de los romanos, porque hacen como que no incluyen a José en este versículo como padre biológico de Jesús, sino que lo dejan fuera y saltan de Jacob, fue el padre de José, esposo de María. Meten un gol ahí. María, dice, dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Pero sabemos que Jesús vino por la simiente de Abraham, de la cual la mujer no puede dar simiente, sino es el hombre. Entonces es José, quien era de la simiente de el rey David. Y le han buscado, le han dado vuelta a muchos eruditos, entre comillas,
de que también María, de que también se es judío por vía de la madre y no por vía del padre, shalá, 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 pero sabemos que eso no es cierto. Sabemos que realmente Dios usa los genes de ambos, obviamente, pero que literalmente Dios ha dicho que en la simiente de Abraham, en la semilla, esa palabra simiente, semilla, cera, también significa esperma, en la esperma de Abraham, todas las familias de la tierra serían benditas, que también esa palabra benditas es para injertadas. Entonces dice, todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, y aquí sí lo encierra, sí lo engloba Mateo. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta el destierro de Babilonia, o sea, hasta Joaquín. Y 14 desde Joaquín hasta el Mesías. O sea que sí está incluido José, pero lo sacó o los escribas o Roma. Muy bien. Pues hasta aquí vamos por... No, ya más de la mitad. Vamos a ver la segunda parte dice: nacimiento de Jesús el Mesías. Este es el relato de cómo nació Yeshua o Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida. Vamos a ver cómo lo dice Reina Valera. El nacimiento de Jesucristo, Yeshua el Mesías, fue así: estando desposada, María, su madre, con José. Vamos a buscar rápidamente el significado de desposada. De desposada, para salir de la duda. En la Biblia. Ajá, esto sí, aquí está la clave. Miren cómo dice. Significado bíblico. Etimología y origen. Pónganle mucha atención a esto. El significado bíblico de desposada se refiere a aquellas personas que son recién casadas. Se atribuye a la unión entre dos personas. Un término que hace referencia a Éxodo 22, dejando bien claro que si acompaña a una mujer y ésta no tuviera emparejada, es entonces cuando se tomará como su mujer, otorgando todos los privilegios que eso suponía. Se crea pues una visión antagónica de lo que sería el matrimonio. Ok. Podemos encontrar la palabra desposada en alguno de estos pasajes. Éxodo 22. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Entonces, eso significa desposada. María estaba recién casada con José. Eso es el verdadero sentido, no como lo dice Nueva Traducción Viviente. Por eso, qué bueno que voy haciendo la comparación, cotejando con Reina Valera, porque en Nueva Traducción Viviente dice: María estaba comprometida para casarse con José. No. Vamos a Reina Valera. Y ya vimos en la etimología desposada significa que estaba recién casada. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que tuviesen relaciones sexuales, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. ¿Ya vieron quién dice la Biblia que era descendiente del rey David? No dice de María. ¿Dónde? Yo no lo veo. Aunque digan los grandes eruditos que María era... Aquí la Biblia escrito está: José, hijo de David. El ángel le dice a él: José, hijo de David.
Acuérdense que a Jesús también le decían, Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque era descendiente en la carne del rey David. Jesús, hijo de David. Aquí dice José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Ya era su mujer. Ya estaba casado con ella. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, el Espíritu de Dios, les voy a decir algo que les vuela la tapa de los sesos a todos los eruditos y religiosos. Y digo a la gente también que estudia la Biblia y que eso es lo que nos han enseñado desde chicos. Pero el Espíritu de Dios sí cubrió el poder de lo alto cubrió a María, pero no tuvo relaciones con ella. O sea, ¿cómo puedes tú querer mezclar lo santo con lo profano? Nosotros como seres humanos obviamente tenemos relaciones sexuales para poder procrear, para poder engendrar hijos. Pero el Espíritu de Dios no siquiera tocar a María de forma sexual. O sea, aquí lo que pasó es que el poder la cubrió, la sombra del Altísimo la cubrió, como cubría a los reyes, a los profetas, etcétera, etcétera, como nos cubre hoy día. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Esto qué es eso? ¿Que tiene relaciones sexuales Dios con nosotros? Claro que no. Solamente en una mente perversa y enferma pueden decir que María es esposa de Dios. Están poniendo a Dios como un adúltero. Entonces el poder la cubrió, lo mismo que hace Dios con nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Dios toma la simiente de Abraham, que está en el cuerpo precisamente de José, y lo pone de forma sobrenatural en María. Digo, esa es mi interpretación. La verdad que puedo estar errado, puedo estar equivocado, pero aquí dice la Biblia, ya lo vimos con Juan, que el que no confiesa que Jesús vino en carne 100%, y para que tú vengas en carne tiene que haber el elemento semilla de hombre y en un cuerpo obviamente de mujer, para que se fecunde. Entonces, el milagro estuvo ahí, que el poder de lo alto cubrió a María. Y dará a luz, un hijo, y llamará su nombre Jesús, Yeshua, que significa salvación, o Dios salva, o Yahweh salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, el profeta Isaías, he aquí una virgen, o una doncella, o una muchachita que no ha tenido relaciones sexuales, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Emunael. La fidelidad de Dios, esa es la verdadera traducción de Emmanuel, la fidelidad de Dios. O sea, esa es la verdadera interpretación. O traducido también dice, es Dios con nosotros. O sea, Dios está con nosotros. Dios es tan fiel que sigue con nosotros y ahora nos manda al Mesías, a Jesús, a Yeshua. Así que despertándose José del sueño, yo de verdad, Dios ha estado reactivando otra vez en mí lo de los sueños. Le he contado a alguna persona acerca de mis sueños, quizá no me crea, pero Dios habla en sueños, y te lo digo a ti también, Dios habla en sueños, y nos revela cosas para que tengamos la confianza y la seguridad de que Él está guiando nuestros pasos. Así que despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Palabras claves. No tuvo
no la conoció, no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, es decir, a Yeshua, y le puso por nombre Yeshua, Jesús. Dios salva, la salvación de Dios, el Salvador. Así que hasta aquí el capítulo 1. Bastante interesante lo que pudimos aprender o reaprender hoy o afirmar en nuestra vida espiritual acerca de la genealogía, acerca de los antepasados de Jesús, y dejamos afirmado de que Jesús vino 100% por la simiente santa desde Abraham, o simiente apartada, pasando por el rey David, pasando por Joaquín o Joacim, 14 generaciones desde Abraham hasta el rey David, 14 generaciones desde el rey David hasta Joaquín o Joacim, y de 14 generaciones desde Joacim hasta Jesús, Yeshua, incluyendo a José, aunque lo quieran dejar fuera. No lo pueden dejar fuera. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo 1 del libro de Leví o Mateo. Muy bien, nada más me quedó la duda, lo de Tamar. La primera dice fue Tamar, citada en el versículo 3, la primera mujer de estas 4 mujeres. Vemos su historia en el capítulo 38 de Génesis. Tamar fue incluida en esta genealogía simplemente como una mujer pecadora. La siguiente era Rahab, mencionada en el versículo 5. Según el capítulo 2, ahí encontramos la historia de Rahab, el capítulo 2 de Josué, que no tenía tampoco una buena reputación. Pero Dios cambia a las personas. La tercera, ¿quién fue? Ruth, que es mencionada en el versículo 5 también, que era una persona encantadora sin ninguna faceta negativa en su carácter, pero en los tiempos de Ruth la ley estaba vigente y la excluía, porque especificaba que ninguna moabita o amonita podía entrar en la congregación del Señor, según se detallaba en el libro de Deuteronomio 23:3. Pero aunque la ley no la admitía, hubo un hombre llamado Booz que un día la vio en su campo y se enamoró de ella. Así que podemos ver también la historia en el libro de Ruth. Ahí está la historia de Ruth, la moabita. Y la otra mujer es Betsabé. No es mencionada por su nombre, pero sí dice la que había sido mujer de Urías, aquel que David mandó a matar. Su nombre, dice, no se menciona porque no fue ella la que pecó, sino David. Y fue él quien realmente tuvo que pagar por su pecado. Ella fue introducida también en la genealogía de Cristo porque Dios no desecha a uno de sus hijos cuando peca. Una oveja puede salir fuera del redil y convertirse en una oveja perdida, pero nosotros tenemos un buen pastor que sale a buscarla y la trae de vuelta al redil. Así que vemos expresado en toda esta genealogía de Jesús a 4 también mujeres que fueron llamadas quizás como no gratas, pero Dios las hizo gratas. Así que ahí está, no hay machismo en Dios. Y todo lo que en el huerto del Edén se perdió, en Jesucristo, en el huerto del Getsemaní, a base de su oración y de su sacrificio y de su muerte, es restaurado el nivel, o el lugar, mejor dicho, el lugar del hombre y la mujer ante Dios. Así que bueno, hasta aquí el capítulo 1 de el libro de Mateo o Leví. Nos vemos al rato. Yo creo que a las 10 voy a continuar con lo de barra libre. Vemos otro tema o a lo mejor hacemos un recordatorio de todo lo que vimos aquí en este home studio. Que tengan buena tarde. Saludos a todos los que vayan a ver este video. Hasta el rato. Dios les bendiga. Bye.